Yo intento escuchar la música que está de moda. A veces busco listas de reproducción de música nueva e intento escucharla. Les juro que lo intento, pero fracaso. Y sé que no estoy sola en esto. El consumo de la música o la manera en que la consumimos ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente con el auge de las listas de reproducción tipo de Spotify. La música popular parece haberse vuelto más homogénea, predecible y funcional al uso de redes sociales tipo TikTok, en donde pequeños fragmentos de canciones se vuelven virales por cortos periodos de tiempo. Melodías planas, rimas sencillas y letras de escaso vocabulario. Y sé que para los ojos de alguien joven de unos 20 años más o menos, puedo parecer una boomer. Ya tengo 33 años. Creo que al menos ellos me consideran una vieja. De hecho, cuando los millennials éramos jóvenes, recordamos cómo nuestros padres o abuelos decían que la música de su época era mejor. Y creo que siempre una generación va a creer que las cosas de su época eran mejor, ya sea la música, la moda o cualquier producto de consumo, porque apelamos a la nostalgia. Y tal vez cuando alguien de la generación Z sea grande, le va a decir a sus hijos o nietos: en mi época teníamos buena música. Recuerdo al ilustre Bad Bunny. No lo que escuchan ustedes ahora. Oh sí, sí. Oh sí, sí. Oh sí. Pero más allá de todo esto, creo que realmente hay un problema y un cambio de paradigma en el consumo de la música. Y de esto quiero hablar en este video. La música como objeto masivo de consumo y cómo eso afecta a su calidad. A ver, la música siempre fue un objeto de consumo. Bueno, siempre no, porque si hablamos de música en la prehistoria, más que un objeto de consumo era una forma primitiva de expresión. Bueno, lo era en la época barroca con sus orquestas. Aunque era realmente un objeto de consumo propiamente dicho, además era un gusto que se podía dar más que nada a la alta nobleza, en donde era indispensable y usada para cualquier actividad, por lo que los músicos pasaban a ser unos sirvientes más de los que acompañaban a los nobles. ¡Vaya al grano, maldita sea! Estoy pensando que mejor no me voy a ir tan atrás en la historia, porque la pregunta de cuándo comenzó la música a ser un objeto de consumo implica mucha investigación y análisis que no voy a hacer, por ahora al menos. Mejor vamos a un hito histórico que nos pone un poco más en contexto y que es más fácil de datar. La invención del fonógrafo de cera en 1877 por Thomas Edison. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. No solo fue el primer aparato que podía registrar sonidos, sino también reproducirlos, y así se convertiría en el artefacto que daría inicio a la producción discográfica industrial. Unos cilindros que se vendían en tubos de cartón fueron el soporte del fonógrafo, así como eran los cassettes para las caseteras. Y siempre que aparece algo nuevo, ponemos cierta resistencia al cambio. Porque, por ejemplo, el director de banda John Philip Sousa criticaba estas grabaciones llamándolas música enlatada, ya que el sonido de las primeras grabaciones, comparado con el de la música en directo, que era antes del fonógrafo, la única manera de escuchar música, se sentía más metálica. Aunque en un principio Edison no había inventado esto pensando en grabar o reproducir música, pero bueno, se fue dando poco a poco y la música cobró protagonismo. Años más tarde, Emily Berliner, o como se pronuncie, mejoró el invento de Edison y cambió el cilindro por un disco plano y a este aparato lo llamó gramófono. Producir grabaciones para el gramófono era más fácil y más barato. Y así es como mucha gente pudo acceder a la música sin la necesidad de tener que ir a verla en directo. Y así comienza el consumo masivo de discos. Así que estos inventos son los que de alguna manera dan inicio a lo que podemos llamar industria musical, aunque todavía no era la industria tan homogeneizada que hoy conocemos. Y cito un artículo de investigación de la Universidad Pontificia Comillas de España. La música así se convierte en un producto que puede ser vendido y consumido y, por tanto, nace una mentalidad materialista en la que se visualiza al artista y a la música como simples agentes en el proceso de creación de ese bien. Básicamente la música y sus músicos se empiezan a convertir en un producto y objeto de consumo. Bueno, esto da lugar a que en 1925 apareciera el tocadiscos, pero es en los 40 que se introduce el disco de vinilo y la calidad mejora un montón. Además, cosas como los diseños de tapa de los vinilos comienzan a cobrar mayor importancia y por ende la imagen del músico. Avancemos hasta los 60. El
El escuchar música en casa ya es un hecho y la música en vinilo se súper vende. Pero no es hasta el año 1962 que la empresa Philips crea el glorioso cassette, que era mucho más barato de producir y transportar. En los 80 su popularidad creció mucho más como resultado de las grabadoras portátiles de bolsillo y aparecen los Walkman, que yo tenía uno en los 90 y lo amaba. Lo cual fue muy importante porque podías salir de tu casa y seguir escuchando música mientras caminabas por la calle. Hay un cambio de paradigma en cuanto a la manera de escuchar música muy grosso. Además de que los cassettes eran fáciles de regrabar y copiar la música de un cassette a otro. Entonces empiezan a aparecer las copias piratas y ni hablar de que también se grababan las canciones cuando sonaban en la radio. Y si bien la música ya se consumía en masa, todo esto permitió que muchos sectores que no podían darse el lujo de comprar los vinilos pudieran consumir música sin gastar tanto dinero. Y si bien los vinilos seguían siendo los reyes de la reproducción musical, se desgastaban mucho con el uso. Y los cassettes no eran la calidad por excelencia. Y por eso surge el CD, que se empieza a desarrollar entre los 70 y 80, pero se popularizan sobre todo a principios de los 90. Dato importante, si querías adelantar la canción de un álbum con la invención del CD, podías, sin tener que esperar que la cinta, como la del cassette, pase, apretabas un botón y listo, a la siguiente canción. Y parece una boludez esto, pero cuando esto apareció por primera vez fue toda una novedad y un cambio súper importante. No había que esperar, porque ahora no nos gusta esperar. Somos una sociedad muy ansiosa. Imagínate tener que usar hoy el cassette. I want it now. E insisto, esta pequeña novedad de poder pasar a la siguiente canción sin esperar revolucionó todo. Incluso si una canción no te gustaba mucho, adelantabas hasta encontrarte con una que sí. Es más de uno hemos comprado un CD entero solo por una canción que nos encantó en la radio y casi solo escuchábamos esa canción, ignorando todas las otras. ¿O me lo van a negar? Ah, y en los 90 también apareció el hombre disco. O sea, el Discman. Y yo nunca tuve uno porque era pobre. Pero una vez, un primo mío me prestó uno por unos días y fue el paraíso para mí. A principios de los 2000, otra cosa que hizo que podamos escuchar la música que quisiéramos de manera más accesible fue el hecho de tener computadoras en casa con internet. Era algo ya más normal en esa época, ponele. Descargabas la música por programas tipo Lares o el Casa, y si no, ibas al cibercafé. Y lo hacías ahí, grabándolo en un CD. Bueno, ya conocen cómo sigue la historia. Después aparecieron los MP3. Después, la música la podías descargar y ponerla en tu celular, hasta llegar a lo que hoy todos conocemos que es la música por streaming. Ya no tenés que ir a una disquería a comprar un disco o descargar la música para pasarla al celular a través de un cable molesto, sino que estamos 24/7 conectados a internet desde nuestro teléfono y escuchamos lo que queremos cuando queremos. Es muy loco porque las generaciones más jóvenes no van a experimentar nunca el ritual que era conseguir la música que querías. A ver, lo que quiero decir en resumidas cuentas es que los avances tecnológicos en estos reproductores musicales posibilitaron que un número creciente de personas tengan acceso a la música, independientemente de su posición social, porque estos aparatos eran cada vez más accesibles. Como resultado, la producción de música para consumo experimentó un aumento masivo a lo largo de las décadas. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con el hecho de que hoy la música suena toda igual? Pues mucho, mi querido suscriptor. Y si no sos suscriptor, ¿qué estás esperando? Suscríbete. A ver, la mercantilización de la música aumentó exponencialmente. Hoy nuestro día a día está inundado de música. Y no importa si es porque compraste el CD físico, que casi nadie lo compra ya. Si compraste un disco por iTunes, si pagas Spotify o la descargas ilegalmente por las millones de apps y páginas de internet que te permiten hacerlo. No importa. Ya es un negocio para alguien, porque vamos a pagar por ella en algún momento. Incluso aunque eso signifique simplemente que le pagues a tu proveedor de internet. La música ya está formando parte de este sistema de mercancías. Y como toda mercancía, debe renovarse constantemente. Y es por eso que, sí, voy a decir una frase cliché que ya todos sabemos. Vivimos en una sociedad capitalista. ¿Y qué hace el capitalismo con la mercancía? La vuelve obsoleta intencionalmente para que necesites renovarla y comprar más. Básicamente es lo que se conoce como obsolescencia. Básicamente es lo que se conoce como obsolescencia programada. ¿Qué? ¿Pero no estábamos hablando de música? Sí, pero te juro que tengo un punto. No entiendo nada.
La obsolescencia programada es la acción intencional y planificada que hacen los fabricantes para que aquellas mercancías o productos dejen de servir en un determinado tiempo. O sea, como mencioné antes, se vuelve obsoleta a propósito, para que tengas que ir a comprar más. Seguro recordás esa heladera de tu abuela de los años 60, que hasta el día de hoy seguro sigue funcionando mejor que la que compraste el año pasado. O sin ir tan lejos, ¿se acuerdan del Nokia 1100? Que lo tirabas del 8º piso y seguían dando. En cambio, los que tenemos ahora son una porquería, se caen a 50 centímetros y se les explota la pantalla. El concepto de sociedad de consumo se conoce al menos desde los años 40. Y esto es así porque si bien desde hace muchísimo más tiempo existe el consumo de una u otra manera, a partir de estas décadas los bienes que se consumen empiezan a ser producidos de manera masiva, o sea, en grandes cantidades y a bajo costo. Como consecuencia, el foco deja de estar en crear un producto de calidad y duradero, sino en cómo vender estos productos. Entonces se apela a la publicidad y al marketing, y al hecho de crearte una necesidad. Y sí, tu abuelita seguro te contó que compró su heladera en 1953 y después se la heredó a tu mamá. Unos 70 años después, la sigue teniendo y sigue funcionando. Está un poquito baqueteada, pero enfría mejor que tu mini heladera preciosa que tenés en tu monoambiente. Alquilado, porque somos la generación que no va a poder acceder nunca a una casa propia. ¿Qué? ¿Qué me miran así? Sí, yo sé que no estoy muy a la moda, pero este suéter es de una calidad que no vas a encontrar nunca en una prenda nueva y no se te va a achicar o descolorar cuando lo laves. Y es que ahora vivimos en la era de la fast fashion, moda rápida. Básicamente es lo mismo que la obsolescencia programada, pero con la ropa. Las prendas son fabricadas de manera masiva, pensadas solo para que sean usadas un corto periodo de tiempo, hasta que llega la nueva tendencia y deja de estar de moda. Y más allá de eso, porque también son de muy mala calidad en la mayoría de los casos, y aunque tengas la intención de usarla por mucho tiempo, se desgastan y se terminan convirtiendo en trapos que usamos como pijama. El tema de la fast fashion es muy complejo y trae consigo un montón de problemas, como contaminación y explotación laboral muy fuerte, que no voy a tocar para no desviarme mucho del tema central del video, que por si te olvidaste es sobre la música como consumo. Pero aunque parezca que me desvíes del tema, la idea central es la misma. Todo producto fabricado para consumo, entre ellos la música, tiene poca vida útil, y para su realización en masa hay que bajar la calidad del mismo. Entonces, ¿cómo se logra hoy que la música funcione bajo esta idea de la obsolescencia programada? Fabricando música fácil de digerir, fácil de recordar para que sea pegadiza, de corta duración para mantener la atención, ¿qué estaba diciendo? Y a la vez, contradictoriamente, fácil de olvidar, para que enseguida salga otra canción para consumir y sustituya la anterior y así se repita el ciclo. Qué chiste. Y sí, sabemos que hay muchísimas canciones de décadas anteriores que hasta el día de hoy perduran, no se volvieron obsoletas. Sí, estoy comparando Thriller de Michael Jackson con la heladera de tu abuelita. Lo que no estoy muy segura es si Coco Loco de Maluma va a perdurar durante los próximos 50 años. Tal vez sí, no creo, pero tal vez sí. En 50 años lo hablamos, si estoy viva. Es innegable que el modo de consumir en los últimos años hizo que toda la mercancía, como mencioné antes, sea de algún modo efímera y de corta duración. Y hablando de esto, ¿notaron que las canciones, no todas, pero en su gran mayoría, son cada vez más cortas de duración? Repasemos la duración de algunas canciones que estaban en tendencia en décadas anteriores. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que who you are, where you ciegas, sordomudas, torpes de expresar? Ay, mariposa de amor, mi mariposa. Y si te vas, no hay nadie aquí para que le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Yo sé que no he sido un santo, pero lo fue. A ver, antes también había canciones que no duren más de 2 o 3 minutos. Incluso en los años 50 era muy común que las canciones ronden por los 2 minutos. Pero esto tenía un motivo, y era que los vinilos, por ejemplo, tenían un límite de almacenamiento en minutos. Entre la década de los 60 y 80, a medida que la tecnología de los reproductores evolucionaba, la duración de las canciones aumentó, ya que así los músicos no tenían esa limitación y podían explorar su creatividad a través de composiciones más extensas. Bueno, como Led Zeppelin, Stairway to Heaven. If there's a bustle in your head, Qué
dura como 8 minutos, pero la verdad es que son casos más específicos, o de géneros progresivos y eso, porque después la media para la década de los 80 era más o menos de unos 4 minutos o menos tal vez, lo que hoy es considerado como una canción larga. Y para los 90 y 2000 la duración promedio desciende y la media es más o menos de unos 3 minutos y medio. Y además porque las radios requerían que no dure mucho más. Entonces era muy común cuando comprabas un disco que te encontrabas en el CD con la versión original completa, pero en la radio pasaban lo que se llamaba la versión radio edit. Y las canciones populares más modernas, ¿cuánto están durando? No pedimos ni permiso ni perdón cuando entramos a la disco y nos llevamos se siente bien portarse mal. Mami, con nadie yo tengo esta química. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre borracho. Ella le pone su guantanamera. ¿Saben cuáles son mis ojos? A ver, no quiero desvirtuar la realidad ni comentar solo lo que me conviene para que funcione este video, porque todavía existen canciones populares que duren 3 minutos y a veces te encontrás con alguna de 4. Pero sí es una realidad que la media de duración de las canciones bajó en los últimos años y es muy común que muchas canciones en tendencia duren unos 2 minutos y segundos, cosa que antes era un toque más raro. Bueno, salvo en una banda de punk rock. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Y que una canción dure apenas unos 2 minutos no significa automáticamente que sea una mala canción. No estoy diciendo eso. Si funciona así, perfecto. Pero teniendo en cuenta que ahora la música se consume por streaming, lo cual implica que ya no hay una limitación física de formatos para contener la duración de una canción o un disco. Bueno, se almacena en la nube, que es una red de servidores localizada en lugares específicos. Y supongo que para que se acabe el espacio de la nube falta mucho todavía, espero. Pero bueno, no nos vayamos de tema. A lo que voy es que no hay una limitación real como antes. Y la radio, bueno, ya nadie la escucha. Entonces, ¿por qué la duración de las canciones sigue bajando a pesar de no tener este problema? Bueno, nos podemos encontrar con 2 posibles respuestas. Una es que cada vez somos más tontos. ¡Qué bruto, focalicero! Bueno, no específicamente eso. Igual un poco sí, pero el tiempo de concentración que tenemos y de atención es cada vez menor. No lo podemos negar. Y eso va de la mano con el modo de vida moderno que tenemos y cómo la tecnología nos impacta. Todo es inmediato, lo queremos todo ya. Ponemos un video en YouTube y si el youtuber no va al grano rápido, sacamos el video o lo ponemos en 2.0. Y todos estos cambios, claro que nos afectan en cómo escuchamos música. Por otro lado está la industria y cómo se amolda al tipo de consumo que tenemos actualmente. Por ejemplo, ¿sabían que los primeros 30 segundos de una canción son más importantes para Spotify que cualquier otra cosa? Una reproducción en Spotify se monetiza si supera la escucha de 30 segundos por parte del oyente. Esos primeros 30 segundos son cruciales para retener la atención del oyente. Por eso es muy común hoy encontrarnos con canciones que casi no tienen intro. Van directo al grano. Comienzan con un estribillo bien pegadizo. Así de una, sin vaselina. Ay, ¿cómo vas a decir eso? A estas alturas es posible que hayas deducido la dirección que toma esta estrategia. La elección de canciones más breves puede resultar en un mayor número de reproducciones en menor tiempo. Además, puede acelerar el posicionamiento en listas de tendencias y vistas, lo que va a generar ingresos más inmediatos. Y así como la fast fashion o la obsolescencia programada, en donde sus mercancías son fabricadas para ser consumidas en breves periodos de tiempo para que sigas comprando, creo que con la música pasa algo muy similar. Y entonces no es sorpresa que veamos canciones no solo más cortas, sino cada vez más repetitivas y muy similares entre sí. Las fórmulas se repiten una y otra vez, mismas progresiones de acordes, mismos beats, melodías sencillas y letras simples, para no decir vulgares en algunos casos. Bueno, creo que todo esto es funcional al modo de producción y consumo que tenemos. Por eso creo que es inválido culpar o criticar a ciertos artistas que no nos gusten por ese motivo. Porque si miramos a nuestro alrededor, todo funciona así. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y todos estamos en este tren. La misma analogía podríamos hacerla con el cine, en donde ahora las series y pelis se consumen por plataformas tipo Netflix y siempre hay una serie nueva para ver, de dudosa calidad narrativa. Y son tantas las pelis o series que vemos que ni siquiera nos acordamos cuál vimos el mes pasado. Estamos en la era de la cantidad y no de la calidad. Yo misma he hecho un montón de videos reacción para acá, para el canal, solo por el hecho de tener algo para subir. Algo rápido, que
ya esté listo para consumir. Que si los miro ahora pienso, qué videos de mierda. Vacío en contenido y repetitivo. Por eso estoy haciendo este tipo de videos, que me llevan mucho tiempo y son los menos vistos, pero a la vez son los que más me gratifican. Por eso es importante que si te gustó le des un like y me dejes un comentario para saber tu opinión. Y si no sabes qué comentar, deja un emoji. Con eso ya me ayudas un montón. Espero que hayas disfrutado el video, que no es ni más ni menos que un tema para reflexionar. No creo que haya respuestas válidas, tampoco es mi intención. Pero espero que te haya gustado. Gracias a mis Patreon por colaborar conmigo a través de ese medio. Nos veremos en el próximo video y chao, chao.